Dificultades del aprendizaje. TEA es un término general que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos que se manifiestan por dificultades significativas en la adquisición y uso de la escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento y algunas de las habilidades matemáticas. ¿Qué es la lectoescritura? Es el proceso por el cual un alumno aprende el proceso tanto de leer y tener la competencia de interpretar un texto como de escribir usando un alfabeto. El proceso de aprender a leer y escribir se logra mediante un sistema que abarca desde los primeros pasos hasta el dominio o perfeccionamiento del mismo. Ahora veremos qué es el programa Detective. ¿Qué es Detective? Detective U es una aplicación gratuita para personas con dislexia, con el objetivo de superar esta barrera de manera divertida. Se trata de un videojuego multidispositivo, con el que se puede jugar tanto en el móvil como en el ordenador o tableta. Ofrece juegos educativos teniendo en cuenta las siguientes variables: procesos perceptivos, capacidades lingüísticas, memoria de trabajo y algunas de las muy importantes funciones ejecutivas. Datos personales del niño al cual se le va a aplicar Detective. Se llama Edison Matías Almeida Sabando, tiene 11 años, está en 7º grado en la institución educativa Réplica 24 de mayo. Ahora veremos al niño realizando el test Detective. Ahora visualizaremos los resultados obtenidos en el test. Los resultados nos revelan que el niño presenta sin riesgo en lo que es la lectura y escritura. Ahora vamos a ver al niño jugando Detective. Dificultades de aprendizaje. DSM-5, trastornos del neurodesarrollo. Entre estos encontramos 5 grandes grupos que son el déficit mecánico articulatorio, la alteración de órganos fonoarticulatorios, trastornos psicolingüísticos, dificultades de la escritura, trastornos del ritmo y la fluencia. Déficit mecánico articulatorio. Entre estos encontramos algunos como disglosia. Es un trastorno de la articulación de los fonemas de origen no neurológico central, debido a alteraciones anatómicas y fisiológicas de los órganos articulatorios periféricos. Ejemplo, niños con labio leporino. Disfasia. Es la pérdida parcial del habla debido a una lesión cortical en las áreas específicas del lenguaje. Este déficit se caracteriza, además de poseer un retraso cronológico en la adquisición del lenguaje, por importantes dificultades específicas para la estructuración del mismo, produciendo así conductas verbales anómalas y derivación en el desarrollo del lenguaje. Afasia. Es el trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura
o la mímica y se debe a algunas lesiones cerebrales. Dislexia. La dislexia es un trastorno del aprendizaje que supone la dificultad para leer a raíz de problemas para identificar los sonidos del habla y para comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras, es decir, la decodificación. Ahora en el grupo de alteración de órganos fonoarticulatorios. Encontramos la dislalia, que es un trastorno de la articulación de los fonemas y se trata de una incapacidad para pronunciar correctamente ciertos fonemas, bien por ausencia o alteración de algunos sonidos conciertos. Disartria es un trastorno en la que los músculos que usamos para hablar son débiles o tenemos dificultad para controlarlos. Se caracteriza generalmente por el balbuceo o el ritmo lento al hablar, que puede ser muy difícil de entender. La disfemia es un trastorno caracterizado por espasmos, repeticiones y tropiezos al hablar, que se acompañan de tensión muscular en cara y cuello, además de algunos otros síntomas como el miedo y el estrés. La hipoacusia es la incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos. Es también la deficiencia registrada en la capacidad para percibir los sonidos habitualmente. En los trastornos psicolingüísticos encontramos tres principales que son la discapacidad intelectual. Es el retraso global en la maduración neurológica y sensorial del niño. En relación al lenguaje, se identifica un retraso en la adquisición y uso inadecuado de este. El autismo se caracteriza por la alteración en la interacción social del individuo, con comportamientos compulsivos y actividad motora estereotipada y repetitiva. Estos pacientes presentan trastornos del lenguaje alterados y atrasados y presencia de ecolalia. El mutismo selectivo es un trastorno de ansiedad que consiste en que las personas afectadas en determinados contextos o circunstancias pueden llegar a inhibirse de manera tal que parecen modos de poder hablar. Dificultades de la escritura. Entre este grupo encontramos algunos como la disgrafía. Es un trastorno específico de aprendizaje que afecta la forma o el significado y es de tipo funcional. Se presenta en niños y niñas con capacidad intelectual normal, con adecuada estimulación ambiental y sin trastornos neurológicos. Disortografía. Dificultad específica en el aprendizaje de las formas ortográficas. Afecta la palabra más no su tratado. Se manifiesta por el desconocimiento o negligencia de las reglas gramaticales. La discalculia. Es el trastorno del aprendizaje de las matemáticas. Es el trastorno del desarrollo en el cálculo aritmético, cuando el rendimiento del niño o niña en pruebas estandarizadas de cálculo es bajo. Trastornos del ritmo y la fluencia. En este grupo encontramos dos importantes trastornos que son la tartamudez. Es un trastorno del habla en el que se repiten los sonidos, las sílabas o las palabras. Se prolongan los sonidos y se tienen interrupciones del habla conocidos como bloqueos. Una persona que tartamudea sabe exactamente lo que quiere decir, pero no puede comunicar. El farfulleo es un trastorno del habla caracterizado por una articulación desordenada y una velocidad de pronunciación muy acelerada. Se podría decir entonces que la taquifemia es un trastorno que combina el lenguaje y el habla.